Hoy la predicación viene de Marcos capítulo 12. Vamos a comenzar en el versículo 35 y vamos a ir al final del capítulo, versículo 35 al 44 del capítulo 12. Y les voy a pedir una vez más, si eres capaz físicamente, que por favor se ponga de pies para honrar la lectura, la palabra del Señor, la palabra santa, inspirada y sin error del Señor. Marcos 12, comenzando en el versículo 35. Escuchen la palabra de Dios. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque él mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos una vez más, hermanos. Seguimos delante de tu presencia, Señor. Pedimos ahora, Padre, en este momento que sea tu Espíritu Santo aplicando tu palabra a nuestros corazones. Danos oídos para oír, ojos para ver, Señor. Aplica tu palabra como tú entiendas que es mejor para nosotros, Señor. Sea para animarnos, edificarnos, sea para convencernos de pecado, sea, Señor, para fijar nuestros ojos aún más en Cristo, Señor, y para que nos acordemos de la esperanza que tenemos en tu Hijo, Señor. Utiliza tu palabra, pedimos en este momento, para el bien de tu pueblo, Señor. Y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo se encargue de que todo lo que se diga hoy sea lo que tú quieres que se diga, nada más, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Y desde entonces, nadie se atrevió a hacerles más preguntas. Después que Jesús contestó cada pregunta y cada reto del Sanedrín, o sea, los fariseos, los saduceos y las escribas, vimos en el capítulo 12, versículo 34, que nadie más se atrevía a hacerle preguntas. Pero, sin embargo, después de silenciar a sus oponentes, Jesús no se va. Él no se va del templo y deja las cosas así, sino que vemos en el pasaje de hoy, Marcos nos muestra que Jesús hace 2 cosas más antes de irse del templo. Y realmente antes de terminar su ministerio público, es la última vez que vamos a ver en el Evangelio de Marcos que él enseña públicamente. Con esto culmina su ministerio público. Ahora, antes de ver a esas 2 cosas que Jesús hace, le quiero hacer una pregunta. ¿Verdad que llevamos tiempo observando a Jesús en el templo? Llevamos tiempo cubriendo esta sección de la palabra de Dios, del Evangelio de Marcos, su interacción con todas estas personas, estos líderes. Entonces quiero aprovechar un momento para decirle algo que no se lo he dicho explícitamente todavía. Entonces vamos a, como quien dice, tomar un paso hacia atrás y mirar el panorama de lo que ha pasado en el templo, porque en el fondo de todas estas interacciones entre Jesús y estos líderes, hay otras cosas sucediendo aquí. Si se acuerdan, cuando Jesús llegó a Jerusalén con sus discípulos, inmediatamente Él comenzó a demostrar su autoridad sobre el templo. Después que lo recibieron como un rey, ¿se acuerdan? Que lo celebraron y fue una entrada muy triunfante. ¿Dónde fue Él? El primer lugar fue
al templo. Lo vimos en el capítulo 11, versículo 11. Y dice que cuando fue al templo, miró a todo. Observó a todo, como un rey que llega para así observar a su reino. En el capítulo 11, del 12 al 25, vimos como Jesús en privado con sus discípulos, Él condenó a los líderes del templo y lo hizo a través de hablar de la higuera. Pero después de eso, Él fue al templo y públicamente demostró su desaprobación de los líderes del templo y cómo el templo estaba funcionando. Por eso fue y comenzó a virar las mesas. Y citó la palabra diciendo que el templo era ¿qué? Era su casa. Y se supone que fuera una casa de oración. Y al próximo día volvió al templo. Aún después de haber hecho eso, Él regresó al templo. Y estaban esperándolos, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los escribas, lo estaban esperando. Y rápido fueron a donde Él para retarle. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y cómo respondió Jesús? Pues mira, cada vez que había una pregunta, le responde. Y poco a poco Él va derrotando sus argumentos y les ganó en el debate como quien dice. Demostró que Él sí tiene autoridad para hacer estas cosas. Demostró su sabiduría y su entendimiento de la palabra. Y la semana que viene, Dios mediante, vamos a ver cuando Jesús se va del templo, Él habla de la destrucción del templo. Hermanos, todos estos eventos que giran alrededor del templo es para mostrarnos algo muy importante. Que el templo ya no va a hacer falta después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ya el templo no va a hacer falta porque Jesús mismo es el cumplimiento de lo que era el templo, el significado del templo. El sistema de sacrificio que representaba el templo ya no va a hacer falta. ¿Por qué? Porque el perfecto sacrificio ya vino, Jesucristo. El Espíritu de Dios ya no va a morar simplemente sobre el templo, sino que va a morar en cada persona que pone su fe en ¿quién? En Jesucristo. ¿Y qué vemos en 1 de Pedro capítulo 2? Que juntos los cristianos somos ¿qué? Una casa espiritual y ahí mora el Señor. Nosotros, la iglesia, somos el templo del Señor. Entonces le quería hablar de esto porque estos sucesos que giran alrededor del templo es para nosotros ver que viene algo mejor y más grande y más perfecto que el templo, y ese es Cristo. Él es el cumplimiento del templo. Cada persona que pone su fe en Él puede acercarse al Padre en confianza. ¿Qué pasó en el templo cuando Cristo murió en la cruz? ¿Qué pasó con el velo? Se rompió. Todos tenemos acceso. No hay que ir a un templo. Solamente hay que ir en fe por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, esto de Cristo debatir, ¿verdad? Esto es más que simplemente unos debates. Esto es para demostrar una realidad espiritual más grande, que ya ese lugar no va a hacer falta. No va a hacer falta. Y gloria a Dios por eso. Entonces eso es como que una vista de lo alto. Ahora vamos a volver a este texto en específico. ¿Qué está pasando aquí hoy? Pues mira, aquí vemos que después que Jesús desmantela realmente a todos los ataques y todos los intentos para desacreditarlo, Él hace dos cosas más antes de irse del templo. Primero, Él hace una pregunta. Y en hacer esta pregunta, Jesús se está moviendo de estar en una posición de defensivo a una posición ofensivo. Se va a la ofensa a Él. ¿Por qué? Bueno, para demostrar una vez más que Él tiene autoridad. Él tiene autoridad para hacer lo que ha hecho y para decir lo que ha estado diciendo. En un sentido podemos decir que en hacer en esta pregunta, Jesús está dando un golpe final. El enemigo está así como que tambaleando y lo va a noquear. Pero hay otra cosa que sucede aquí. Marcos escribe de 2 eventos aquí después de esta interacción o esta enseñanza de Jesús. Y él habla de estos 2 eventos para demostrar un contraste. Yo creo que Marcos quiere hacer este contraste porque Jesús mismo quería enseñar algo a sus discípulos. Que Jesús quería hacer un contraste entre los escribas y esta viuda pobre, de lo cual acabamos de leer. Y él hace el contraste para enseñar algo muy importante a sus discípulos y a nosotros hoy día.
Entonces vamos a lo primero, vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta de Jesús. Después que nadie se atrevía a hacer más preguntas a Él hace una pregunta a todos que están presentes. Lo vemos en Marcos 12, 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Qué pregunta está haciendo Jesús aquí? ¿Qué realmente está preguntando Él? Porque de primera vista, como que parece que Él está diciendo, que Jesús está diciendo que el Mesías no es el hijo de David, sino el Señor de David. Y eso puede ser un poco confuso porque hemos leído mucho aquí en el libro de Marcos que el Mesías es hijo de David. Entonces, primero tenemos que saber que aquí Jesús está citando el Salmo 110. Él está citando el Salmo 110. Y el Salmo 110 es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Lo vemos en muchos lugares. Era un salmo muy importante para demostrar que Jesús era el Mesías, que Él era el descendiente prometido de David. En el Salmo 110, David está hablando de su descendiente y de quién era Él. Entonces los apóstoles entendían eso. Por eso en Hechos 2, Pedro menciona este salmo para hablar de que Jesús era el Mesías. En Romanos capítulo 1, Pablo habla y menciona, hace referencia a este salmo. Que Jesús es el descendiente prometido de David. Entonces, Jesús no está en desacuerdo con eso. Jesús no está contradiciendo la palabra, no está contradiciendo a sus apóstoles. Él sabe que el Mesías iba a ser un descendiente o un hijo de David. Entonces, lo que Jesús está preguntando aquí es por qué los escribas hablan del Mesías como si fue simplemente un descendiente de David. Hablan del Mesías como que, sí, es un descendiente de David. En otras palabras, su perspectiva de quién era el Mesías era muy baja. No entendían bien realmente quién era el Mesías. Lo veían simplemente como un descendiente, un heredero del trono de David, un familiar extendido de David. Entonces, para demostrarles que era mucho más que eso, Jesús mismo cita al mismo David. Cuando David escribió el Salmo 110, lo escribió bajo la inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Jesús menciona eso porque sabía que los escribas no pueden argumentar con la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Él lo escribió bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué escribió David en este salmo? De que el Señor le dijo a mi Señor. David está hablando del Mesías, de su descendiente, como si fuera superior a él. Le llama mi Señor. Y vemos la palabra Señor 2 veces, pero en el hebreo son 2 palabras diferentes. Esa primera palabra de Señor en el hebreo es Yahweh. Es el nombre propio de Dios. Y lo que Yahweh comunica es que Él es el Dios eterno. Yahweh, el Padre, el Dios eterno. Ese es el primer Señor. El segundo Señor que vemos ahí en el Salmo 110 es la palabra Adón. Lo hemos escuchado como Adonai. Y eso también significa Señor, pero es el Señor soberano. El soberano que reina. Entonces, David aquí, cuando él escribió este salmo, lo que está diciendo es básicamente que el Señor Yahweh le dijo a mi Señor Adón, el soberano: siéntete a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David reconoce que su descendiente, que va a ser hijo de él, va a ser mayor que él. Va a ser más grande que él. Y esto lo hubiera chocado a los escribas, porque en la cultura hebrea, entre los judíos, el padre siempre recibe más honor que el hijo. Sin embargo, aquí David está diciendo: no, el que viene va a ser mi Señor. El que viene es más grande que yo. El que viene se va a sentar en el lugar de honor más alto en el universo. La mano derecha del Padre en el cielo.
Y vean que Jesús hace esta pregunta, pero no la contesta. La deja ahí. La deja ahí. Pero aún hace la pregunta sin contestarla, Él está comunicando algo a ellos, ¿verdad que sí? Él está comunicando algo a ellos indirectamente, porque acuérdate, cuando Jesús llegó a Jerusalén y las personas lo recibieron y se pusieron a gritar y a celebrar su llegada, muchos dijeron, ha llegado el reino de nuestro padre David. Y Jesús no lo mandó a callar. No les dijo, shh, shh, no digas eso. No. Él permitió que ellos dijeran eso. Básicamente las personas estaban diciendo, el hijo de David ha llegado. El reino de nuestro padre David ha llegado. Y Él los permitió gritar eso. Y no hay duda en mi mente de que los líderes del templo se enteraron que así recibieron a Jesús. Llegó a Jerusalén. Entonces, de manera indirecta, Jesús le quiere clarificar a ellos quién es el hijo de David, porque Él está haciendo una declaración de su propia identidad. Le está comunicando a ellos quién es Él. Como hijo de David, Él no es simplemente un descendiente de David. Estar a la mano derecha del Padre. Él es el Hijo eterno de Dios, el Adón, el que va a reinar para siempre, el Señor mismo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad. Ese es Él. Él está clarificando su identidad, está comunicando que Él es este Señor, el Señor de David. David fue un rey muy grande. Durante el reino de David, ese tiempo se consideraba como un tiempo de oro, un reinado perfecto, como quien dice, anhelaban el regreso de ese tiempo. Pues mira, ese tiempo comparado con cuando Cristo va a reinar para siempre aquí en la tierra, no hay comparación. Es un rey más grande. Y vean también lo que Jesús citó aquí cuando menciona este salmo. ¿Qué dice? Que todos los enemigos de Él, ¿dónde van a estar? Por estrado debajo de sus pies. Él va a conquistar a todos sus enemigos. Hermanos, Jesús sabía que apenas le quedaban unos días para llegar a la cruz. Él sabía, para eso fue a Jerusalén. Para eso Él fue, para entregar su vida voluntariamente. Entonces, ¿cómo Él cita esto? Cuando sabe que en unos días va a ser crucificado en una cruz, un madero. Que Él sabía que es en la misma cruz donde Él iba a derrotar a sus enemigos. Es en la misma cruz que Él derrota a Satanás y a la muerte y al pecado una vez por siempre. En la cruz Él derrota a ellos y de ahí en adelante están postrados debajo de sus pies. Él conquista al enemigo en la cruz, porque en la cruz, cuando Él entrega su vida por todo aquel que pone su fe en Él, Él le quita al enemigo oportunidad para acusarnos. Cuando el enemigo trata de acusarnos, Jesús puede decir no, porque yo morí por él, yo morí por ella. No lo puedes acusar porque ya alguien pagó el precio por su pecado, ya alguien sufrió la ira del Padre por ese pecado, yo. Así derrota al enemigo por nosotros y lo hace en la cruz. Entonces, en hacer esta pregunta, Jesús está comunicando su identidad. Le está comunicando su autoridad. Entonces, pregunto a ustedes hoy día, ¿entienden ustedes quién realmente es Jesús? ¿Entienden ustedes que Él es victorioso sobre todos sus enemigos? Y que en un momento dado toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Entiendes y crees que Él es más grande que cualquier rey que ha existido en el universo? Todos los reyes grandes que han existido, ¿dónde están ahora? Están muertos. Pero ¿dónde está Cristo? Él está vivo, no está muerto. Él es el rey que sigue reinando para siempre a la mano derecha del Padre. Él es el rey que vive y vivirá. Siempre estará ahí para interceder por nosotros. Entonces, somos cristianos, ¿verdad? Que entendemos esta realidad. Sabemos quién es Jesús. Sabemos que Él es rey. Hay que hacer nosotros una pregunta a nosotros mismos. Si sabemos que Él es rey, ¿realmente permitimos que Él reina sobre cada aspecto de nuestras vidas? Reconocemos que como rey tiene autoridad para decirnos cómo debemos vivir. Que como rey Él reina sobre nuestro corazón.
sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro tiempo. Reconocemos que como Rey todo lo que tenemos proviene de Él. Todo proviene de Él. Yo creo que sería bueno ahora, pensando en el año nuevo, comenzando este nuevo año, que mientras nosotros estamos haciendo planes, primeramente nos detenemos un momento y le pedimos al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga este año? Porque tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Rey de mi vida, tú reinas sobre todo que es mío, sobre mis finanzas, sobre mi familia, sobre mi tiempo. Entonces, ¿cuál es tu voluntad para mí y para mi familia en este año? Vamos a someter nuestras vidas al Señor, porque sabemos que Él es Rey. Y si sabemos eso intelectualmente, eso debe afectar cómo vivimos nuestras vidas. Entonces vamos a pedir al Señor eso mismo, que utilice esta verdad para impactarnos y para recordarnos que ante Él nos debemos humillar. Y también siempre darle las gracias, porque es un Rey bondadoso que nos ha salvado. Un Rey bondadoso que nos ama y que nos ha rescatado. Y si hay alguien aquí o que vaya a escuchar esto que no es cristiano, hay que decirte, no te estoy amando si no te digo esto. Como cualquier otro rey poderoso, en el momento que Él regresa o tú estás ante su presencia, si eres enemigo de Él, eres alguien que se ha rebelado contra de Él, vas a ser condenado. Vas a ser condenado. No hay ningún rey poderoso en la historia que permitió a un enemigo rebelde persistir. Cuanto más Él, que es el Dios santo del universo. Cada día que vives tu vida voluntariamente en rebeldía contra el Señor, como un rebelde, estás declarando que Él no es tu Rey y que jamás reinará sobre tu vida y que eres enemigo de Él. Pero déjame decirte, mientras estás respirando, hay tiempo. Mientras estás respirando, tienes la oportunidad para reconocer que eres pecador, que has ofendido al Dios santo del universo, que has pecado contra Él, que lo has ofendido, que eres su enemigo y tienes tiempo para arrepentirte. Tienes tiempo para decir al Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados y reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados y creo por fe en este evangelio que Él murió por mí y que Él se levantó de la tumba a los 3 días y ahora vive. Si crees ese evangelio, tú puedes ser salvo. Si crees ese evangelio, puedes ser hoy día un hijo o hija del Señor y ya no es su enemigo. Porque créeme, como Rey, toda rodilla en un momento dado se doblará ante Él. Toda rodilla. Lo que Dios anhela es que tus rodillas se doblen voluntariamente ahora y que seas rescatado. Y no después cuando sufres su condenación. Hay tiempo, hermanos, hay tiempo. Ahora, en adición de hacer una pregunta, también vemos aquí que Jesús hace un contraste. Primero vamos a ver los comentarios que Él hace sobre los escribas. Y después vamos a ver el contraste que hay aquí entre los escribas y la viuda pobre. Escuchen a Marcos 12, del 38 al 40. Y les decían su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Qué fuerte, ¿verdad? Son palabras pesadas, son palabras fuertes, especialmente cuando nos recordemos del contexto. Acuérdate, hace poco tuvo una conversación con ¿quién? Un escriba. Y estuvieron en acuerdo. Parece que se estaban complementando el uno al otro. Hubo un acuerdo entre ellos. Y el mismo día, un poco más tarde en ese día, Jesús está diciendo esto públicamente. Entonces, lo que eso nos dice a nosotros es que aunque había un escriba ahí hablando con Jesús que entendía la importancia del amor, la gran mayoría de ellos eran hipócritas. La gran mayoría de los escribas eran lobos vestidos de ovejas. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Eran hombres que estudiaban cercanamente la ley de Dios.
conocían la palabra, conocían el Viejo Testamento, se consideraban como expertos en ella. Y muchos de los escribas también trabajaban como abogados, funcionaban como abogados. Y por eso eran muy respetados por las personas. Cuando un escriba llegaba a un lugar o caminaba en el mercado, las personas se ponían de pie para honrarlo. ¿Sabe cuando entra un juez a un corte? ¿Qué hace la gente? Se pone de pie, ¿verdad? Para honrarlo. Así era. Cuando venía un escriba, las personas se paraban para demostrar respeto. Sin embargo, con esa posición que ellos tenían y ese honor que ellos recibían, en vez de ser humildes y verse como siervos, sus cabezas se hincharon, ¿verdad? Y ellos comenzaron a disfrutarse de la atención y les gustaba la atención y no eran humildes. A ellos les gustaban aparentarse como personas importantes, a ellos les gustaban ser el privilegiado, les gustaban ser las personas que reciben los asientos de honor en las cenas, querían los mejores asientos siempre, entendían que ellos los merecían. Ellos andaban por ahí con manteles de oración y eso era normal para personas ponerse un mantel para orar, pero los manteles de los escribas, por lo que yo estudié, eran largas, muy decoradas, eran para todas las personas fijarse en ellos, era una ropa muy extravagante y ellos andaban por ahí así. Mírame, obsérvame, y cuando yo paso por ahí, por favor, ponte de pies. Oraban oraciones largas, pero porque aquí vemos, para exaltarse, era todo un pretexto, para verse como personas que amaban a Dios, para verse como personas que eran fieles, cuando en realidad sus corazones estaban llenos de orgullo, cuando sus corazones estaban endurecidos. Pero mira qué santo soy. Hipócritas. Sus corazones estaban lejos del Señor. Aun cuando oraban estas oraciones largas y elocuentes, sus corazones estaban lejos de Dios. Y si todo eso no fue suficiente, ¿qué dice Jesús aquí? Que también ellos devoraban las casas de las viudas. Habían dos maneras en que ellos podían hacer esto, de lo que yo pude estudiar. Normalmente los escribas no eran personas de mucho dinero. ¿Por qué? Porque se dedicaban su tiempo estudiando. Se pasaban estudiando la ley, se pasaban estudiando la palabra de Dios, entonces no tenían mucho dinero. Y como no tenían mucho dinero, los otros líderes animaban a las personas para darles ofrendas, para bendecirlos. Entonces ellos recibían ofrendas de las personas y con el tiempo, lamentablemente, comenzaron a aprovecharse de las personas. Cuando las viudas iban a donde ellos para darle una ofrenda, ellos la hablaban a la viuda para que le dieran aún más. Se aprovechaban de su generosidad y de su bondad para así aprovecharse de ella y robarle. Son una forma en que ellos devoraban las casas de la viuda. Otra forma en que hacían esto, acuérdate, ellos también trabajaban como abogados. Y a veces como abogado habían que preparar documentos legales o habían que dar consejería. Pues cuando ellos se encontraban con una viuda, ellos le cobraban un brazo. Se aprovechaban de él, le cobraban una cantidad de dinero que no era justo y les robaban a las viudas. Piensa en esto por un momento. Personas que conocían la ley y la palabra de Dios, cuando iban a ayudar a las personas más vulnerables, se aprovechaban de ellas para robarle. Corazones muy endurecidos. Entonces, por esto, ¿qué dijo Jesús que le iba a pasar a ellos? Versículo 40. Estos recibirán mayor condenación. Estos hombres conocían de la palabra de Dios. Ellos sabían que Dios es el único que merecía ser honrado y glorificado. Lo sabían porque conocían de su palabra. Pero en vez de eso, ellos buscaban su propia gloria. En vez de llevar a las personas a los pies del Señor, decían a las personas: mírame a mí. Mira lo importante que yo soy. Ellos sabían que al Señor le importaba mucho a los vulnerables. Y sin embargo, ¿qué hacían ellos?
Se aprovechaban de los más vulnerables, las viudas, y las robaban. Entonces, lo que le esperaban a ellos por su avaricia y su orgullo y su hipocresía era una mayor condenación. Quizás ustedes se acuerdan de lo que también leemos en Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 1. Las personas, déjame decirte, si sientes apuro por querer ser maestro o querer ser pastor, no hay apuro. Tome su tiempo. ¿Qué vemos en Santiago 3? Que los maestros serán juzgados con más severidad. Palabra, mientras más conoces de la palabra del Señor y más responsabilidad tienes para enseñarla, más severo es el juicio. Y así era para los escribas y así sigue siendo para los maestros hoy día. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, como esta sección también se va de la mano con la otra, porque Jesús, antes de irse del templo, se está aprovechando para dar un golpe final, como quien dice, y ya Él demostró como ellos no entendían la palabra, y ahora Él está comunicando públicamente que los escribas son unos hipócritas. Ahora Él está comunicando públicamente que no deben seguirlos a ellos ni confiar en ellos. ¿Por qué? Porque ellos se aprovechan de los más vulnerables. Entonces, esos son los comentarios sobre los escribas. Cuando seguimos leyendo, como que hay un cambio de escena muy rápido y comenzamos a leer de una viuda pobre. ¿Por qué? Porque Marcos quiere que nosotros hagamos un contraste. Entonces, vamos a seguir viendo qué sucede aquí. Habla de que Jesús ahora está con sus discípulos y ve a una viuda pobre entrar al templo para dar una ofrenda. Entonces, mientras los escribas se aprovechan de las viudas para robarle, aquí ahora vemos una viuda pobre que llega y demuestra a ella una confianza y una fe y una dependencia en el Señor. Una dependencia y confianza y fe que los escribas deben demostrar, sin embargo, no lo demuestran ellos. Esta sección con esta viuda pobre ocurrió en lo que se conoce como la corte de las mujeres. La corte de las mujeres en el templo era donde uno iba para dar su ofrenda para el templo. Ahí podían entrar hombres y mujeres. Y estas personas iban para dar ofrenda de acuerdo a las leyes del Viejo Testamento, del Viejo Pacto. Entonces, como estaba preparada ese corte, cuando las personas entraban para dar su ofrenda, todos podían verlo. Todos podían ver a las personas ir a las cajas y dar su dinero. Era muy público esto. Entonces esto proporcionó una oportunidad para que la gente rica entrara al templo y depositara públicamente mucho dinero, alimentando su ego, ¿verdad? Todos lo podían ver. No era algo que se hacía en oscuro, sino hacía a la luz del día. Sin embargo, Jesús ve a esta viuda pobre y ella entra y deposita 2 monedas. Estas 2 monedas juntos son un chavito. Casi nada. Yo me imagino que esta mujer al entrar al templo, mirando a las personas al frente de ella y detrás de ella con mucho dinero, quizá le dio hasta vergüenza. Entrando así, tapando su ofrenda, pero así fue para allá y lo metió. Hoy día hay personas caminando en la carretera o en la acera que no se doblan para recoger un chavito. Es mucho trabajo. Pierdo más de lo que gano. Sin embargo, ella salió de su casa, fue hasta el templo para dar su ofrenda que equivalía a un chavito. Pero ¿sabe quién lo vio? El Señor lo vio. El Señor lo vio. ¿Y qué dijo Él? Que su ofrenda era de mayor valor que todos los demás. Yo no tengo duda que ahí personas estaban depositando cientos, si no miles de dólares. Había mucho dinero en el templo, hermanos. De hecho, para este tiempo, muchos comentaristas dicen que el templo era como el banco de Israel. Ahí había mucho dinero. Entonces, personas entrando con miles de dólares. Y ella entra con un chavito, 2 moneditas, y Jesús dice que su ofrenda valía más. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que su ofrendita valía más? Vemos la contestación en el versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza ha hecho todo lo que tenía, todo su sustento.
Aunque habían otras personas dando mucho dinero, ellos estaban dando de sus sobras. Pero esta mujer, ella no dio de sus sobras, dio de qué? De su abundancia. Y mira cómo Marcos lo escribe, que dio todo lo que tenía, todo su sustento. Lo dice 2 veces de 2 formas diferentes. Entregó todo. Ahora, el punto aquí no es que nosotros tenemos que ofrendar como la viuda. No es que nosotros tenemos que dar todo que tenemos y todos vivir como pobres. Eso no es el punto aquí. Lo que Jesús está haciendo aquí es, Él está subrayando el corazón con lo cual ella dio su ofrenda. Porque en ella dar todo, ella estaba demostrando que su esperanza y su confianza estaba completamente en el Señor y nadie más. Ella estaba libre para no dar 2 monedas. Acuérdate, tenía 2. Ella podía haber entregado 1 y quedarse con 1. No había ninguna ley en el viejo pacto que la obligaba a entregar las 2 monedas. Pero ella voluntariamente, por querer ser generosa, demostrando su confianza en el Señor, ella entregó a ambas monedas. Entonces, hermanos, aunque el punto aquí no es dar como la viuda, sí hay que decir, si eres cristiano, ofrendar no es una sugerencia. Dar su ofrenda no es opcional, es un mandato que vemos en la palabra de Dios. Eso es parte de ser discípulo del Señor. Es una de las formas en que nosotros demostramos nuestra fe y confianza en nuestro Dios. Sin embargo, muy similar a lo que Jesús le dijo a la viuda, leemos en 2 Corintios capítulo 9, les animo a que vayan a su casa y que lo lean con calma. Ahí leemos que Dios está más preocupado con nuestro corazón al ofrendar que con la cantidad que ofrendemos. El Señor quiere que cuando nosotros demos nuestras ofrendas a Él, se lo demos con corazones gozosos, corazones que ponen su confianza completamente en Él. Y eso es lo que yo creo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Y eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos hoy. Conocer las Escrituras, ser líderes, servir, dar oraciones largas en público, como hicieron los escribas. Hacer todas esas cosas sin una confianza genuina en el Señor no vale nada. Es hipocresía. No honra a Dios. Porque nuestro corazón no está ahí. En vez de ser humilde y exaltar al Señor, esos escribas se exaltaron a ellos mismos. En vez de poner su confianza en el Señor para así cuidar y proveer para sus necesidades, mientras ellos buscaban servir a los más vulnerables, les robaban a los más vulnerables. Pero en la vida, ¿qué vemos? Vemos lo opuesto. Vemos que ella se humilla. Se humilla porque sale en público y va al templo y no le importa que vayan a decir los demás para así entregar su ofrendita. Pero entregar su ofrenda, ¿sabe lo que entregó? Entregó todo lo que tenía. Y se lo entregó al Señor voluntariamente, libremente, demostrando su confianza y demostrando su fidelidad. Demostrando su deseo de obedecerle sin reservas. Entonces, para nosotros, confiar en el Señor y obedecer al Señor sin reservas, se va a ver diferente, hermanos. Se va a ver diferente para ustedes de cómo se va a ver para mí y mi familia. Nuestras ofrendas se van a ver diferentes. Dios le va a poner en tu corazón ofrendar una cantidad que puede ser diferente a mí. Las formas en que servimos en la iglesia se va a ver diferente. No todos tenemos los mismos dones. No todos podemos pararnos aquí a cantar. Gloria a Dios por las hermanas que se atreven. No todos somos llamados a hacer eso. No todos vamos a ser pastores, ni diáconos, ni misioneros. Pero ¿saben qué? Eso no es el punto. El punto es, sea que Dios te está llamando, hazlo poniendo tu confianza completamente en Él y nadie más. Hazlo siendo lo más fiel que le puedes ser con la ayuda del Espíritu Santo. Séle fiel a tu Dios y pon tu confianza en Él.
Sea que sea lo que Él te llama, séle fiel, hermanos. Confía en Él, confía que Él va a proveer por ti, que Él va a cuidar de ti. Séle fiel al Señor, pon tu confianza en Él. Yo quiero terminar con una ilustración. Había en una iglesia un servicio, yo lo leí y lo quiero compartir con ustedes. Había una iglesia, un servicio especial, y había un pastor invitado. Y en un momento dado en el servicio, él paró las cosas y les dijo a las personas: mira, si la persona quien Dios usó para llevarte a los pies de Cristo está aquí, ve y dale las gracias. Ve y dale las gracias y de esa forma estamos glorificando al Señor. Y así inmediatamente se veían las personas cruzando el cuarto para saludar, y iban personas a donde los diáconos. Y fueron personas a donde los maestros de la escuela dominical. Y fueron personas a donde unos maestros de cuando eran niños. Y a donde otros líderes. Fueron personas a donde el pastor de la iglesia. Pero con el tiempo, el predicador invitado se dio cuenta de algo. Que comenzó a formar una fila larga, para darle las gracias a una señora de 75 años. Una señora que nunca hablaba en público. Nunca fue diaconisa, nunca enseñó una escuela dominical. Ella simplemente buscó serle fiel a su Dios como ama de casa. Buscó serle fiel a su Dios cuidando a sus hijos y amando a su esposo. Y a través de los años, a través del tiempo de ella invitar personas a su casa y esas personas ver su fidelidad en los tiempos difíciles, también como en los tiempos de gozo. A través de los años, muchas personas llegaron a los pies de Cristo. Simplemente por observar su fidelidad en una vida tranquila. Entonces nunca pienses que porque no eres un líder o porque no tienes un puesto, que eso no vale. No, hermanos, séle fiel en lo que sea que Dios te esté llamando. Pero séle fiel y dale tu todo. El Señor merece nuestro todo. Si Él es Señor, si conocemos quién es Él realmente, ¿verdad que merece todo nuestro ser? Mi oración es, hermanos, que por su gracia, porque solamente es por gracia, en nuestros mejores días, cuando demos toda nuestra fuerza, si no es por gracia, si no es por el poder del Espíritu Santo, lo que ofrecemos al Señor son como trapo sucio. Esto es por gracia, pero que Dios por su gracia nos ayuda a nosotros a ser una iglesia fiel. Una iglesia que le quiere entregar todo a Él, día tras día, sea en tu trabajo como secretario o como maestro o lo que sea. Pero vamos a ser una iglesia que le entrega todo a Él y que le somos fiel, y que a través de nuestra fidelidad muchas personas pueden llegar a los pies de Cristo también. Oremos, hermanos. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que nosotros podemos entregarte todo nuestro ser, nuestro todo, porque tú enviaste a tu Hijo, quien entregó su todo por nosotros primero. Él vino y entregó su vida por nosotros. Gracias, Padre. Es por medio de la cruz que somos tus hijos, y es por medio de la cruz que ahora tenemos la oportunidad para servirte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a serte fiel. Ayúdanos a poner toda nuestra confianza y esperanza en ti nada más, Señor. Y acuérdanos día tras día que tú eres el dueño de nuestras vidas. Y por lo tanto tienes derecho a dirigir nuestros pasos, Señor. Queremos ser un pueblo humilde, un pueblo sumiso, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones, Padre, para hacernos más como tu Hijo. Lo pedimos en el nombre de Él. Amén y amén.